Hemos decidido conversar con alguien que conoce y que ha trabajado mucho este tipo de temas. Él es filósofo y ha sido nuestro compañero David Álvarez Martín, que se encuentra fuera de nuestro país, pero que ha aceptado levantarse. Realmente él madruga menos que nosotros porque para él es más del mediodía. Así que David, buenos días, qué bueno que haya aceptado conversar con nosotros esta mañana. David Álvarez Martín, a ver. Indira, Germán, David. aquí un gusto estar los cuatro juntos de nuevo. Estoy ahora mismo en Hannover, Alemania, en la Universidad Leibniz, en un programa como docente de la Pucamaima, pero voy a estar solamente hasta inicios de junio. En junio regreso a Barcelona. A Da sus órdenes. David, vamos a comenzar estas decisiones. ¿Cuándo interpretar que un mensaje viene de la iglesia y cuándo es personal de un cura? Lo primero, para comenzar, ¿cómo hacer la diferencia? Porque para la gente es difícil. Dice, bueno, me habla el sacerdote, me está hablando la iglesia. No, vamos a comenzar aclarando eso. El documento y la grabación que salió de Manuel Ruiz, pues Manuel Ruiz es un sacerdote, yo lo respeto, le tengo afecto, pero es un sacerdote. El obispo encargado de todo lo que tiene que ver con la pastoral de familia y vida es Monseñor Jesús Castro, el arzobispo de Higüey, y él ya estableció de que la iglesia no favorece a ningún candidato. Fue muy contundente en una carta pastoral. Así que lamentablemente Manuel Ruiz de alguna manera quedó totalmente descalificado, pero él mismo se lo buscó porque eso es muy evidente. La iglesia no puede asumir eso. Y eso viene de lejos. Estoy hablando que en el año 65, cuando concluyó el Concilio Vaticano II, una de las cosas claras que planteó la iglesia es que reconocía la autonomía de lo que la iglesia llama las realidades temporales, que significan los sistemas económicos, políticos, económicos, y que por lo tanto la iglesia no pretende ser un titiritero de la vida social y política. No se puede pretender ser una especie de ayatola, como lo que hay en Irán, que dirige un país. Eso yo creo que está clarísimo y lamentablemente me da pena por Manuel Ruiz haber metido la pata, como dicen, en algo tan evidente. Es equivocarse en lo claro. Germán Marte. Sí, David, ¿en qué medida esto afecta a la iglesia como institución? Porque estamos hablando de una persona que habla a nombre de la iglesia, aunque como bien usted explica, ese no es su rol, él no es vocero como tal del conjunto. Ya, mira, yo no creo que afecte en gran medida, porque recuérdense que él también estuvo involucrado, lamentablemente, eso lo lamento mucho, tratando de defender a Wesolowski y al padre Gil. ¿Se acuerdan cuando los casos de pederastía? Y hubo que los obispos le llamaron a capítulo y hasta el Vaticano dijo que efectivamente y fueron sometidos a la justicia. Yo entiendo que es parte de una forma de entender el mundo que no corresponde con la iglesia. Ahora, yo les doy un dato sencillo que cualquiera lo puede comprobar. Si tú te pones a ver el comportamiento electoral de los dominicanos, elecciones, sobre todo la del 2016 y la del 2020, los dominicanos y dominicanas han votado en casi un 96% por partidos que en algún momento y candidaturas que en algún momento han estado de acuerdo con las tres causales. Por ejemplo, el caso de Danilo Medina llegó a devolver 2 veces la propuesta del Código Penal porque no incluía las tres causales y en campaña el mismo presidente Abinader llegó a plantear que veía con buenos ojos las tres causales, aunque después en el gobierno se retractó. Entonces es curioso de que los dominicanos no le hacen caso a este tipo de proclamas religiosas, ya sea de la Iglesia Católica o de Ezequiel Molina o de Carlos Peña. Al final ellos terminan obteniendo votos minoritarios. La extrema derecha dominicana, gracias a Dios, no pasa toda junta, incluyendo los Castillo, Carlos Peña y compañía, no llega a pasar de un 2 o 3%. La inmensa mayoría vota por partidos y candidaturas presidenciales que no tienen ese discurso tan radical. David, entonces eso saludos David, espero que estés Hola. bien. Eso quiere decir entonces que, contrario a lo que podríamos pensar de que nuestra sociedad es muy conservadora, no es tan así, y esto lo demuestra, como mencionas, los resultados a nivel electoral. No, mira, esto hay que saberlo ver con una combinación de elementos. En sentido general, la sociedad dominicana es conservadora, en sentido general, porque viene de un trasfondo campesino que a esa hora,
que se están desarrollando como adultos, las primeras generaciones criadas en ciudades, etcétera. Eso es un componente. Y no solo la sociedad dominicana, aparece en otras sociedades, número uno. Pero número dos, cuando se han hecho encuestas serias, una inmensa mayoría de los dominicanos están de acuerdo con las tres causales, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, o cualquier otra persona esté de acuerdo o no. Hay una cierta tolerancia, especialmente en casos de incesto, en casos de malformaciones. Los políticos se mueven mucho en función de qué creen que le puede generar votos. Lamentablemente este chico, este jovencito, Omar, cree que le va a ganar votos eso, y mira que al final es el nombre común que aparece tanto en la lista de Manuel Ruiz como en la lista de Ezequiel Molina. Me imagino que eso se lo agendó él, de alguna manera lo buscó. Es una pena, porque eso al final no creo que le dé ningún capital electoral de votos, no lo creo. Yo creo que las cosas se están definiendo en términos partidarios y está claro quiénes van a ganar, quiénes quedarán en segundo lugar y en tercer lugar. Entonces yo pienso que por ahí va la situación. Yo no creo que estas acciones muy desesperadas de grupos religiosos radicalizados aporten votos a ninguna de las candidaturas que mencioné. Al contrario, los pueden perjudicar. César, perdón, David Álvarez, está pensando en un emperador y precisamente de él se trata. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por favor, explíquenos esa parábola del Señor cuando habló y cómo se relaciona con esto que están haciendo ciertos religiosos. Es curioso, sí tiene que ver, y te voy a explicar por qué, no por lo que ustedes se imaginan. Recuérdate que la famosa expresión de Jesús, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es una discusión económica, de impuestos, sí, por el día. de pago de impuestos. Entonces, lamentablemente en muchos países las iglesias, no solo la iglesia católica, se han visto muy vinculadas a estructuras de poder político. Por ejemplo, nada más hay que pensar el apoyo que una parte de la iglesia católica y una parte de la iglesia evangélica le brindaron a Mussolini, a Hitler, aquí en Alemania, lo que fue el nacionalcatolicismo, que fue una aberración, casi toda la iglesia católica volcada a apoyar a Franco, la alianza que hubo entre la iglesia católica y Trujillo, que se vino a romper en enero del 60 con la Carta Pastoral. Y no necesariamente porque todos los obispos estuvieran de acuerdo, sino porque el nuncio de Juan XXIII empujó eso. Y hay un libro muy bueno escrito donde explica cómo fue Zanini el que empujó hasta lograr que saliera un documento tan firme como el que plantearon ellos frente a Trujillo. Entonces, lamentablemente es una tentación permanente. Por ejemplo, en Argentina, y no fue una decisión de Milei, ya eso venía de antes, ya le quitaron los pagos que le hacía el Estado argentino a los obispos, que le daban un salario, ya eso lo eliminaron. Punto. Entonces, eso cada vez va a ser más común. Y hay muchos lugares, y yo creo que va en la línea del Papa Francisco, donde hasta los mismos obispos están de acuerdo de mayor separación entre estructuras del Estado y estructuras de la iglesia, salvo que no sea, por ejemplo, para brindar un servicio. Si una escuela, un colegio es de la iglesia católica o de la iglesia evangélica y solamente puede aceptar a estudiantes que paguen una matrícula, pero el Estado le dice, mira, yo voy a cubrirte todos tus gastos con tal de que tú aceptes estudiantes de cualquier nivel económico hasta llenar la capacidad de la escuela, yo creo que eso es positivo, y más si se brinda una educación de calidad. Entonces, yo creo que por ahí va la situación. David, pero, por favor, dime. No, quiero preguntarle, hay un artículo que me lo ha matizado varias veces Cándido Mercedes, que es sociólogo, sobre un artículo de la ley electoral de República Dominicana que dice lo siguiente, artículo 176 de la ley electoral: actos con matices religiosos. Se prohíbe toda forma de propaganda electoral en las cuales se utilicen símbolos religiosos para motivar a los ciudadanos a que voten o no por determinada organización política, concurrente o candidatura admitida. Es decir, que en la ley electoral de República Dominicana está prohibido utilizar símbolos religiosos o el poder de la iglesia para favorecer, a favor o en contra, una candidatura.
Ahí entonces algún ciudadano o algún partido puede perfectamente pedirle a la Fiscalía Electoral que vaya donde Manuel Ruiz, donde Ezequiel Molina, a pedirle cuenta de lo que acaban de hacer. Porque si es un delito electoral, deben ser tratados como personas que han infringido una ley. Entonces, lamentablemente en la República Dominicana muchas veces tenemos mecanismos legales que se han constituido y no se utilizan. Yo creo que a partir de eso que tú me acabas de decir, simple y llanamente alguien tiene que constituirse, un ciudadano, un partido, e ir a la fiscalía para que llamen a esos dos señores y le pidan... ¿No le daría eso mucho relieve, David? Sí. ¿No le daría eso más relieve? Puede ser, no lo niego, porque de por sí lo que están haciendo es tratar de ganar visibilidad, o sea, de estar en las penumbras a tratar de ganar visibilidad, y mira cómo todo esto ocurre faltando una semana para las elecciones. David, decía Uchi Lora en su comentario que hay pecados predilectos, porque por ejemplo hay gente que se ha identificado que tienen problemas, están siendo investigados por asuntos vinculados al narcotráfico y se postulan en la lista. Claro. Hemos encontrado gentes con diferentes tipos de antecedentes, de todo tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué la alerta específicamente sobre un pecado? Digamos que el término pecado es relativo, o sea, como lo ven. A veces en la iglesia es un problema, el pecado, no se hace mucha diferencia entre pecado y delito. Por ejemplo, hay delitos que no necesariamente pecado es otra cosa, es para los que están en esa confesión, pero bueno, entendiéndolo como una falta, ¿no? ¿Por qué esa diferencia? Y específicamente con un tema, en este caso que se tiene que ver con la vida de las mujeres, y no hay carta alertando sobre otros tipos de situaciones. Ok, yo te lo voy a plantear en términos del estudio de las ideas. Fíjate bien que a Juan Bosch, los grupos de sacerdotes y laicos que lo atacaron durante su campaña, estoy hablando del año 62 y 63, y durante su gobierno, el argumento era el comunismo. Hoy en día, el tema de las tres causales, el tema del aborto, equivale al comunismo. Es decir, es una especie de hacha ideológica donde si antes te decían comunista, ahora te dicen abortista. Entonces se está utilizando como un hacha, pero no creo que ese sea el tema. Y permítame, se lo digo, tengo una evidencia muy clara de eso. Fíjense que todos esos grupos, cuando a las mujeres parturientas haitianas las trataron como animales a patadas, la sacaron de los hospitales y la llevaron a la frontera, no dijeron nada. ¿Por qué? Porque ese grupo, aparte de usar como hacha arrojadiza el tema de las tres causales, también son racistas, anti-haitianos. Entonces, es una mezcla perversa entre un conjunto de ideas que tratan de utilizarlo. En último término, la extrema derecha, tratando de ganar algún espacio de votos que yo dudo que lo pueda ganar. Sin embargo, David, yo vi en el almuerzo del Grupo Corripio recién antes de Semana Santa la participación de 3 obispos, de los obispos el arzobispo de Santiago, Héctor Rodríguez Rodríguez, de Faustino Burgos Brisman y Valdera, Alfredo de la Cruz, Alfredo de la Cruz Valdera de San Francisco de Macorís, y también en la carta pastoral previo creo que a Nuestra Señora de la Alta Gracia, en la cual hablaban de una línea totalmente diferente y cómo deberían ser los fieles, si van a votar, críticos con los corruptos. Habla exactamente de los corruptos. Dice no votar por gente que le haga daño a la patria, como son gente que está implicado en asuntos de corrupción. Son muy categóricos en ese sentido y equidistantes en el sentido de no a este específicamente, sino a una línea como totalmente distinta a esta. Ahí habría que preguntarse si detrás de muchos de estos procesos, de casos como el de la iglesia evangélica esta de Ezequiel Molina o de las propuestas de Manuel Ruiz, quienes están detrás, si hay componentes de corrupción, porque muchas veces eso ocurre. Quienes dan la cara no son los que arman el guión. Entonces, yo defiendo lo que tú dices, estoy de acuerdo, son los voceros oficiales, porque ahí tú estás hablando que está el presidente de la conferencia episcopal, su secretario y parte de la directiva. Son 3 obispos jóvenes. Autorizados, además.
Yo los llamo jóvenes porque son de mi edad, entonces son, Oye, Esa es trampa. bueno, son una bueno. renovación. Yo escribí un artículo, Tal cuando ellos como- asumieron el liderazgo, yo escribí un artículo que yo lo llamaba Los Obispos de Francisco, porque Sí. todos ellos corresponden a un conjunto de obispos que fueron escogidos dentro del papado de Francisco y que para mí me da una gran esperanza. La iglesia, por supuesto, no está a favor de las tres causales, tengámoslo claro, pero eso es una cosa. La otra es que se ponga a hacer campaña por candidatos que es casi seguro hay detrás componentes de corrupción, de narcotráfico, de robo al erario. Estamos hablando de que hay un senador que todos conocemos, vinculado a uno que quiere ser senador, que detrás tiene miles de millones de dólares robados. Me perdí. Estados Unidos Después lo ha bloqueado. hablamos fuera del aire para que hablemos de eso, David. Para que Del usted me senador aclare. que David, todos que todos conocemos, no necesariamente, David, yo me pierdo, me perdí. David, muchas gracias. Siga Siempre. disfrutando de esos. ¿Qué temperatura tiene usted ahí donde está? No, está bien, está en 21 grados, en la noche Ok. baja a 10, 8, pero yo no soy muy nocturno y lo que hacemos, está mi esposa Lina conmigo, que también es parte del programa por ser profesora de la Pucamaima, lo que hacemos es básicamente ir a la universidad, trabajar. Hay un profesor chileno aquí con el cual yo estoy dialogando con temas como este, la extrema derecha, los discursos políticos, ese tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias, David, por esta posibilidad de hablar con usted, filósofo y que comprende muy bien todo lo que tiene que ver con este mundo eclesial. Le agradecemos su participación esta mañana. Muchísimas gracias, compañero. Gracias a Adiós, David David. Álvarez. Adiós. Un abrazo. Miren, Adiós. sí, gracias.